Vamos a presentarles la senda de Ursi, lo hacemos partiendo de Villabellaco, una localidad muy vinculada a este escultor, y lo vamos a hacer de la mano de un gestor cultural que conoce bien su figura, su obra y precisamente toda esta senda, como es Daniel de Vena. Muy buenas, lo primero de todo. Hola Nacho, muchas gracias. No es casual la elección de Villabellaco, aparte de que la senda, uno de los puntos de partida puede ser este, es que esta es sin duda la localidad por excelencia de Ursi. Bueno, es su localidad natal y donde él volvió tantas y tantas veces. De hecho, bueno, la casa todavía está en pie, la casa donde él se crió, y de alguna manera este paisaje es el que le va a inspirar en un primer momento, ¿no? Porque la gente lo que siempre recuerda de Ursi es que desde 4 años le regalaron una navaja y con esa navaja ya iba haciendo silbatos y cositas y las iba regalando a la gente y tal. Entonces, claro, hoy en día decimos que los niños que tienen el móvil o la tablet en la mano, en mi época teníamos otras cosas, pero claro, Ursi lo que tenía era esa navaja y esa creatividad que es lo que nos ha traído aquí, de alguna manera. Era hace un siglo, no había televisión, no podía distraerse, tenía que entretenerse de otra manera. Es verdad que ya empezó a despuntar maneras, o por lo menos a apuntar. Hoy en día diríamos este chico hay que apostar por él, pero ya sabemos que en los pueblos la etiqueta pesa, ¿no? Entonces yo tengo la sospecha de que Ursi era el artista del pueblo, ¿vale? Eso de los 11 o 12 años me parece que hará referencia al billete ese tan famoso, tan conocido, que para algunos, claro... ¿Cuál fue el punto de inflexión? No, sí, no, yo creo que es un conjunto, ¿no? Porque claro, el personaje nace o se hace. Yo creo que en Ursi es algo que va de la mano, ¿no? En el sentido que él tiene esa tendencia, se la estimulan de alguna manera porque le regalan también unas pinturillas unas navidades, ya hace un calendario, dibuja ahí todos los meses con paisajes y tal, y entre cosas que va a hacer con estas pinturillas va a ser pues un billete, primero parece ser que de una peseta, y los amigos de aquí del pueblo pues oye, jajaja, haz alguno de más valor, ¿no? Y Ursi pues hace uno de 25 y 2 de 100, ¿no? Entonces eso es la anécdota. La edad pues depende de quién te la cuente, con 12, 14, 18 años, ¿no? Por las lógicas que imponemos al relato del pasado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Ursi hace este billete y se baja a Aguilar de Campoo y allí pues se compra un sombrero que le costó 6 pesetas, era dinero en aquella época, era la posguerra, ¿no? Y bueno, pues las siguientes fiestas de Aguilar, que acaban de ser precisamente ahora, de San Juan, pues parece que se baja con toda la cuadrilla y el otro billete de 100 pesetas. ¿Que yo invito? algo así, o más que yo invito, pues se compran unas almendras garrapiñadas y vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Claro, entonces, para aquella generación, pues debió ser algo muy sonado, ¿no? Y de alguna manera, pues es esa picardía o esa picaresca del momento que vive Ursi, o también de la zona, a lo mejor, porque claro, si él hace esto es porque en la zona es algo que no está mal visto tampoco, ¿no? Sí que es verdad que Ursi no se escondía, o sea, él hacía lo que hacía. Y otra anécdota muy curiosa ahora que decías también lo de la tele, esto me lo comentaba la mujer, aquí pues con los chavales del pueblo debió de hacer una radio, ¿vale? Una radio de aquellas de entonces, ¿no? Y entonces cogía a los chavales, igual que ahora pues veríamos un vídeo todos juntos ahí en el móvil, o antes lo veíamos en la televisión o lo que fuera, pues hizo una radio. Y todos alrededor de la radio. Y todos alrededor de la radio, todos los chavales. Y entonces él se ponía y decía, bueno, y ahora vamos a ver no sé qué, y ahora vamos a ver no sé cuántos, ¿no? Les debía hacer ahí el paripé y todos los chavales encantados, ¿no? Entonces, pues claro, Ursi... tenía una vena creativa. Tenía esa vena creativa, pero no tenía madre, vivía con su padre y claro, pues tenía que ayudar en las labores de casa, cosas de otros, pero en este caso un poquito más, ¿no? Y claro, llegaban los chavales y le decían, oye Ursi, pon la radio, y más pequeños que él, claro, y decía Ursi, espera. Dice que tengo que ayudar en casa, que no sé qué, mira, nosotros te ayudamos. Entonces Ursi organizaba las tareas y decía, pues tú me haces esto, tú esto. Claro, todos terminaban, sí. Era genio y figura, claro, era el sheriff por alguna manera, ¿no? Entonces todos los chavales pues le ayudaban, terminaban antes y Ursi pues les daba lo que quería, que era la radio, ¿no? Entonces yo creo que esa manera de actuar entre lo que él crea y el entorno que tiene, y esa picardía y ese engaño, es lo que luego se va a trasladar y se va a transmitir en
en su obra, ¿no? Va a ser algo que él va a ver determinante, porque esto ya estamos hablando de finales de los 80, cuando él se entera de que este billete está en el museo. Él ya ha hecho los mineros, ha hecho también unos deportistas, ha hecho bastantes mineros que le están encargando también en un tamaño mayor que los que él hacía, de bronce, y claro, él después de que no le dan el billete, allí claro, era prueba de delito, pues decía que él ya estaba destinado a estar en un museo, ¿vale? Entonces claro, él de alguna manera, esta anécdota podríamos pensar que él no se ve como artista, pero él lo que quiere es precisamente sacar adelante a lo que va a ser su familia y que esté lo mejor dotada y proporcionada económicamente posible, ¿no? De hecho, él va a trabajar también aquí con 16, 17 años haciendo esta carretera que une Valle con Villabellaco, ¿vale? Y ya da muestras de ingenio, esto también os lo dejo para el museo. Y cuando cumple 18 años lo que va a hacer va a ser ir a trabajar a las minas de Barolo de Santullán, que están aquí al lado. Porque hacía falta dinero en casa. Porque él tenía ya una idea, más que de hacer dinero, falta dinero en casa, él ya tiene una idea de familia y de que quiere llevar a la familia lo mejor posible. Entonces, para eso hace falta dinero, hace falta trabajo, hace falta esfuerzo y va a ser... Y el arte no siempre lo ofrece. Claro, pero el arte es algo complementario en este sentido. Para él es un hobby. Hoy en día lo llamaríamos hobby, en aquel momento puede ser una afición, sin embargo, eso también es lo interesante, ¿no? Que él, trabajando de minero, compra la casa de al lado de sus suegros y ahí va a montar un taller de carpintería, porque a él lo que le gustaba era el trabajo con la madera, y en vez de ir al bar, pues por las tardes él se iba a hacer cosas. Había una carpintería en Barruelo que le hacía pues las cenefas de los muebles o le hacía pequeños encargos y tal, y de esta carpintería él va a ir cogiendo mañas, hace un curso o se mete en un curso de carpintería por correspondencia y compra un tronco de roble en Cervera que le cuesta 600 pesetas, lo tiene unos días allí metido en el río, enfrente de casa, y de ahí hace un Cristo que ya va a ser el que él, esa idea que va por debajo, consciente, subconsciente, pero claro, el arte no daba para comer en ese momento, ¿no? De hecho el chiste, ¿no? Que es el arte, morirte de frío. Él es una persona práctica desde un primer momento, ¿no? Y bueno, gracias a ese Cristo que va a hacer, que va a tener mucho eco en la zona, él va a recibir una beca, por otras circunstancias también, que se marcha a Palencia y va a trabajar en venta de baños, y va a recibir una beca precisamente para estudiar en Palencia en la Escuela de Artes y Oficios, que hoy en día se llama Mariano Timón, que fue en su momento el director y el profesor de Ursi. De hecho, Ursi está 2 años en esa escuela Mariano Timón, porque es el momento que él aprende todo lo posible, pero de un tipo de escultura, que es el bronce, en el sentido de él aprende modelado, y el modelado es precisamente hacer un molde del que luego tú le vas a inyectar otro material, ¿vale? Y esto por ejemplo, para chavales o para explicar el proceso de la creación artística es muy interesante, porque una cosa es añadir partes, y otra parte es esculpir, que esculpir es quitar partes. Y Ursi va a trabajar esas dos vertientes. Por un lado, la escultura en bronce tienes que hacer el molde, y el molde es un vaciado de algo completo, ¿vale? Haces un complementario, y la escultura lo que estás haciendo es quitar para que el resto vea. Claro, ese Cristo de alguna manera puede marcar un antes y un después de impacto en la zona, y de quizás también él decir, esta puede ser una vía. Exacto. Ahí empieza, podríamos hablar de una trayectoria artística que lo único pues no va más allá del siglo XXI, porque es cuando nos deja Ursi, claro, que es cuando por otra parte se medio solapa, ¿no?, con el proyecto de esta senda. Bueno, la senda, él pues aquí... Ya lo tenía en mente, ¿no? Bueno, él lo que tenía en mente era que aquí en Villabellaco, ya cuando él, pues años 80 y tal, el cura debió de coger, y lo que ahora es la senda, pues debió de abrir aquí un camino, hizo un vía crucis, con crucis de hormigón y tal, y claro, Ursi desde siempre era, vamos a llamarlo, amante del patrimonio. Él tenía mucha conciencia del patrimonio. De hecho, si conocéis la esquina donde está el museo, esa parte del Arco de la Tobalina y tal, él recuperó también esa zona, también gracias al yerno, ¿no?, que pues, compran esas casas que están ahora pegando a la suya y pegando a la muralla, ¿no?, con la idea de que no se pierda ese, vamos a llamarlo, rincón pintoresco
de Aguilar. Ese rincón histórico, a mí me gustaría decir más, ¿no? Por formación y por carácter, ese rincón histórico de Aguilar de Campo, ¿no? Un rincón de cine, podríamos decir. Entonces, él la idea, como no le gusta que lo haga por, vamos a llamarlo, por un camino más religioso quizá, ¿no? No por religioso, sino por esa impunidad de hacerlo porque lo hago porque soy yo y porque quiero y porque nadie me dice nada, ¿no? Claro, esa manera de hacer pues a Ursi no le parecía. Ursi también, claro, él se relaciona también con bueno, alcaldes de Palencia, le tenían en mucha estima, Chema Hernández, en aquel momento delegado de la Junta de Castilla y León, también le tenían bastante estima y le tenían bastante consideración, y pues en algunas veces que venían por aquí, igual que hoy en día, que los políticos pues van visitando pueblos y tal, pues Ursi también le transmitía su inquietud, por ejemplo, de esta senda, ¿no? Que era un entorno natural, que se había hecho de una manera que no era a lo mejor la adecuada, que no tenía en cuenta ni lo que era la naturaleza, era un proyecto personal totalmente, y él sí que veía esa idea del arte y la naturaleza que pueden ir de la mano, al menos es lo que yo he recibido de la gente cercana a Ursi con la que he hablado, ¿no? Así surgió la propuesta que acabó materializándose... Una vez muerto, el homenaje a Chema Hernández. Lamentablemente se convierte en ese homenaje. Exacto. Y por cierto, ya que cita Daniel a Chema Hernández, precisamente nos encontramos en este punto, en esta escultura de homenaje al gran impulsor de la senda de Ursi, como fue Chema, José María Hernández, gran conocedor por otra parte de la provincia de la Montaña Palentina y de la propia figura de Ursi, y es un poco, quizás puede servir como un símbolo de lo que es la senda en sí, una unión de la idea de Ursi con la visión de diferentes artistas. Porque a lo largo de la senda se encuentran obras de los artistas. Exacto, eso es. Y esa es la gracia para los visitantes que vienen a hacer la senda. Bueno, digo los visitantes, pero bueno, pues llamémoslo X, ¿no? También. Y vecinos. Y esta gente, mucha, dice, esto es la obra de Ursi. Cuando vienen al museo se dan cuenta de que esto es la obra de otras personas y la obra de Ursi es otra, ¿no? Bueno, la cartelería que está ahí y que la gente, claro, tendemos a imponer el criterio que ya traemos puesto en vez de dejarnos empapar por la otra realidad, ¿no? Entonces, no deja de ser una escultura alegórica, ¿no? Pues un árbol, Ursi trabaja árboles, los árboles son centenarios, Ursi decía de los árboles, mira, estos son nuestros amigos, ¿no? Cuando había un buen roble, un buen árbol, decía, mira qué amigo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, esto sale también en el documental que le hicieron en 2005. Van a ver a lo largo de Villabellaco distintas esculturas de Ursi. Estábamos en la del homenaje a Chema, pues por ese guiño y ese vínculo, ¿no? Pero vemos que hay muchas de diferentes artistas, además. Sí, de hecho aquí, según se viene, que se entra aquí en Villabellaco, hay una de Carlos Mediavilla, ¿vale?, de Isidro López y de Ana Ranz, que de hecho esta de Ana Ranz, pues bueno, es también un homenaje a esta tierra de románico, este medio arco románico, ¿no? Igual tan abundante como los jabalíes. Exacto. Exacto. Oye, tendrán sus problemas con los conductores, pero yo todavía no me he encontrado con ninguno conduciendo. Afortunadamente. Toco jabalí. Quiere decir que a lo largo de Villabellaco vamos a ver esos puntos concretos, esa antigua vivienda donde nació y vivió, donde vivió sus primeros años, Ursi, las escuelas, pues un poco lo que era su zona de confort y donde partió y donde nació esta idea de una senda que yo creo que lo mejor que podemos hacer es recorrerla. Hombre, claro, por supuesto. Así se lo enseñamos a la gente para que vean que no es tan dura y que sobre todo merece la pena. ¿Vamos? Sobre todo, vamos. Bueno, vamos a ahondar en ello. No toda la obra que se ve en la senda de Ursi es de Ursi, pero sí que es verdad que tiene una importancia considerable su obra, por eso tiene su propia senda, ¿no? Pero ¿qué características podríamos decir que tiene? Porque además sé que hay distintos materiales, distintos incluso momentos, estilos o inspiraciones. Pues sí, de hecho Ursi podríamos decir que comienza con el bronce, cuando hace Los mineros en 1980, y de alguna manera él piensa que, bueno, él está siguiendo lo que ha aprendido en la Escuela de Artes y Oficios con Mariano Timón 20 años antes,
¿vale? Pero de repente pues se da cuenta de que el bronce gasta mucho dinero en la ejecución de la escultura, que a lo mejor no tiene la salida que a él le gustaría, y del bronce va a pasar al olmo. Entonces, a partir de 1986-87, el 99%, el 97% de la obra de Ursi va a estar hecha en madera de olmo. ¿Por qué no está aquí? Pues precisamente porque es biodegradable. No podría estar al aire libre porque se deterioraría, la acabaríamos perdiendo. Está a buen recaudo en el museo, que también visitaremos en el futuro del museo. Bienvenidos cuando queráis, ya lo sabes. Pero sí que es verdad que quizás hay guiños en las obras de otros autores a la influencia que ha podido tener Ursi en ellos, hasta cierto punto. Bueno, todos los artistas de alguna manera no tienen una inspiración, hay muchos que tienen una inspiración propia, por así decirlo, pero todos los artistas de alguna manera parten de los mismos temas, ¿no? Es decir, o de la naturaleza o del cuerpo humano. Entonces hay una historia que es la académica y hay otra historia que es la del artista, ¿no? Que es la del siglo XIX, por así decirlo. Entonces, claro, cuando llega Monet y él no era academicista, pero dice, ya tenemos la cámara de fotos, ahora que hablamos de la IA, ¿no? Ya en el siglo XIX tenían la cámara de fotos que iba a acabar con el trabajo de los artistas, por lo menos. No hace falta que intente ser lo más realista posible, ¿no? Lo más calcado, ¿no? A la realidad, porque ya tienes la cámara de fotos que te lo va a hacer mucho mejor que una persona y en mucho menor tiempo, ¿vale? Afortunadamente, con la retrospectiva, hay pintores hiperrealistas buenísimos hoy en día también, ¿no? Pero ese temor del momento, pues, nos puede ayudar a entender el presente también, ¿no? Vivía en San Antonio, ¿vale? Iba a trabajar a venta de baños en bicicleta y tal, ¿no? Entonces, pues uno de los deberes de clase, aparte de que tiene los bustos suyos y de su mujer, pues fue hacer a su hija tamaño natural, que es precisamente esa escultura tan conocida y tan querida, no solo por los palentinos, sino porque él tiene una copia en el museo. Entonces, mucha gente que viene, incluso de fuera, dice, esta la he visto en Palencia. A lo largo de la ruta se van a encontrar diversas esculturas, había 41, si no recuerdo mal. Yo de la última noticia que tenía era cerca de 36, pero puede ser que haya 41 porque de las iniciales luego se ha ido añadiendo cuando pues a lo mejor algún artista ha donado alguna obra o circunstancias X, pues entonces se han ido añadiendo a las originales. Y aquí tenemos una de las que se va a encontrar la gente según va haciendo la ruta. Exacto, por sorpresa, ¿no? Con su cartel y todo, mira. ¿Vale? Esta es de Francisco Gómez Antolín, sístole diástole, el movimiento de la sangre en el corazón. La gente de la zona dice, claro, es que hay algunas esculturas que son muy bonitas y otras que no entienden tanto, ¿no? Claro, el arte, lo que hablamos, o es el concepto o es lo figurativo naturalista, ¿no? Entonces, claro, cuando es el concepto, partimos de la base del conocimiento previo. Con conocimiento previo podemos interpretar. Sin conocimiento previo, incluso nosotros, pues, que, mira, unas estructuras muy redondeadas, muy entrelazadas y tal. Sí, puede ser algo más o menos estético, pero luego hay que ir al meollo, ¿no? Pero ya cuando ves que es sístole diástole, perfectamente se puede ver el corazón y las cavidades del corazón y el recorrido que hace la sangre en estas cavidades. Entonces ya dices, oye, pues mira, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de pensar, porque el arte también es el pensamiento, que esto es una de las cosas que hace Ursi, ¿no? Ursi decía, hacerlo parece fácil, porque le copiaron mucho, él también copió algo, ¿vale? Es inspirarse. Exacto, como decía Picasso, ¿no? El artista copia y el genio roba, ¿no? Ursi, dentro de lo que es el arte, es un caso único, porque él no crea para vender al mercado, él crea porque tiene la necesidad, la pulsión, que llamaba Santiago Amón, de crear. Él tenía la vida resultado de haber estado en Brasil, haber montado una fábrica de plásticos, luego cuando vuelve otra vez en el 71 a Barruelo y cambia Barruelo por Aguilar, porque bueno, están cerrando las minas, y es una persona con una mentalidad muy práctica, muy con los pies en el suelo, ¿no? Pues mira, y coge el traspaso de una droguería, y Ursi cuando hace su museo, de alguna manera, él sabe, por otra anécdota, que luego os contaré, que ese museo va a ser un valor para Aguilar, o que puede llegar a ser un gran valor de atracción de visitantes para Aguilar, algo patrimonial.
hemos llegado al Alto de los Castillos. No estamos exactamente en el mirador porque lo que queríamos era tener precisamente cerca, o más bien en este caso de fondo, la cruz y poder hablar precisamente de esa relación entre patrimonio artístico y patrimonio natural, entre la obra de los artistas que plagan la senda de Ursi y este entorno que ya es una obra de arte en sí, voy a decir, para quien la haya hecho, chapó. Es una auténtica delicia. Llamémoslo madre naturaleza, ente superior o como se quiera. La verdad es que Ursi era muy consciente de lo que era la senda, ¿vale? Él, cuando vuelve de Brasil y se asienta, pues es una persona normal, o sea, tiene sus amistades, su familia, y una de las cosas que le gustaba hacer era, pues, los domingos salir al monte, ¿vale? Y salir hacer al una campo. rutilla cuando todavía no estaban hechas, probablemente, ¿no? Bueno, no estaban hechas, pero la gente conocía, y la gente siempre ha sido de salir al campo de alguna manera. Aquí no se recuerdan los pueblos, incluso hoy en día, después de la misa o por la tarde a una hora, la gente sale a pasear del pueblo y se hace su ruta y se vuelve, unas veces en grupo y otras veces solos, ¿no? Y bueno, pues es lo que estamos viendo ahora. Que lo que hablábamos también antes sobre lo conceptual y lo realista, ¿no? Gente de la zona, hay algunas obras que dicen, pues es que esto no me llama, no me dice nada, pero otras enseguida, por ejemplo, de las que vamos a ver también o de las que hemos visto en Villabellaco, pues son muy sintomáticas. Estaba pensando, Daniel, que al final la senda de Ursi lo que es en el fondo es un homenaje a este escultor, hecho por otros artistas y aprovechando eso que tanto le gustaba, ¿no? Pasear por el monte, salir a comer la tortilla, salir con los amigos. Mira, precisamente cuando en Valle, Ángel, que fue alcalde de Valle, también una de estas anécdotas, me comentaba también que en Valle, donde por cierto hay un Cristo. Hay un Cristo de Ursi, exacto. Ursi. Hay un Cristo ahí en la iglesia que fue un encargo del ayuntamiento, una sola pieza, madera de olmo. Ángel me comentaba precisamente eso, que de vez en cuando pues cogían y venía Ursi y cogían y salían varios del pueblo y se subían hasta aquí arriba y bueno, pues almorzaban, comían, hablaban. Y dice, pero nunca hablábamos ni de arte ni de esas cosas, hablábamos pues de la vida y de lo mundano. De lo mundano, claro, que al final, pues sí, los que tienen o los que tenemos la cabeza también con otras perspectivas, pues siempre esa labor intelectual y mental está, ¿no? Pero para salir al monte, pues lo bonito también es disfrutar. Es salir a disfrutar. De hecho, yo creo que este Alto de los Castillos, con el propio mirador, que también les vamos a mostrar para que lo vean, puede ser un buen punto de parada y fonda, como se suele decir. Después de la subida, hemos hecho hambre, hacemos la parada para comer el pincho de tortilla y luego aprovechar la bajada. Hombre, claro, llevaron los papeles, por lo menos. Eso sí. Claro, y que monten un restaurante aquí. Hemos elegido como última parada, que no es el final del camino, de la ruta, de la senda, pero es verdad que es uno de los puntos clave y ya muy cerca de donde hemos empezado la ruta, que es este Santuario del Carmen, donde vemos también un entorno magnífico, obras de distintos artistas y encima que hay posada para que la gente, si quiere, pare, aproveche un poco de sombra y reponga fuerzas. Pues sí, es una ruta que, bueno, pues diferentes artistas, pues eso, tenemos a Carlos Mediavilla, que tiene también aquí otra obra, está también Lorenzo Duque que tiene aquí también el Belén, que aquí la gente que sea amante de los Belenes aquí tiene también un Belén donde puede venir a verlo. ¿Uno diferente? Claro, bueno, pues eso, Ana Ranz, Isidro López también, hay otra escultura allí también debajo del árbol, y una de las esculturas, de hecho hay dos esculturas originales de Ursi en la senda, una es el Cristo que está en Valle y otra es una Virgen del Carmen que le encargaron de la cofradía de aquí de Navas, de la Virgen del Carmen, y que está en la iglesia también aquí dentro, ¿no? Bueno, y la parte de refrigerio, yo cuando me piden consejo precisamente como usuario también de las rutas y de las sendas, sí que dices que en Valle se puede dejar el coche o que en Villabellaco, que está el parking, el oficial, ¿no? Pues es el momento, pero claro, esa cervecita o ese café o ese agua o ese ir al baño, aunque estemos en medio del monte, ese ir al baño bien, en condiciones, aquí en el santuario, pues merece también la pena que pueda ser un interesante inicio y final de la ruta.
Una ruta muy familiar, decíamos, ni la más dura ni la más larga, que no llega a 12 kilómetros y que si se hace completa pues puede llevar en torno a 4 horas. Más o menos, sí, 3 horas, 4 horas, dependiendo de la gente. Pero que también se pueden hacer trucos o hacer en distintas etapas, en distintas ocasiones. Por ejemplo. Creo yo, a lo mejor me equivoco, Daniel, es que la gente sepa que exista, que la sitúe y que sobre todo una vez que la conocemos, la valoramos, la vendemos también a otra gente. Exacto. Que esto es patrimonio y algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Y que es una de las rutas más conocidas y más queridas de la gente, no solo de Palencia, sino también de fuera de Palencia. Hay mucha gente, no te podrías hacer ni idea, que viene fuera de Palencia solo para hacer esta ruta. Principalmente País Vasco y Burgos, que es lo que tenemos aquí al lado y que es gente que también valora la montaña, la buena comida y la buena gente que tenemos en esta zona. Gente sabia. Esperamos que a quienes no conozcan todavía esta ruta les hayamos despertado el interés y las ganas por hacerla y que aquellos que ya la conocieran, porque ya la hayan hecho en alguna ocasión, pues que les hayamos recordado que está y que es una muy buena excusa para venir a la montaña palentina a disfrutar de nuestro entorno y del patrimonio cultural que también tenemos y mucho. Dani, muchas gracias por haber hablado con nosotros y habernos acompañado en esta ruta. A vosotros, ha sido un auténtico placer el haber compartido esta mañana tan agradable con vosotros. Y espero que podáis venir un día al museo y podamos ver precisamente esa interacción entre lo que es la senda, la zona, una de las zonas de inspiración de Ursi y luego la obra que desarrolla por motu propio. Pues recogemos el guante. Pues venga. Y visitaremos el museo, pero será más adelante. Os esperamos.